Bien, les voy a pedir que busquen en sus Biblias en la epístola de Judas para dar lectura a los versículos 16 al 18. Judas, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia en este momento para rogarte que seas tú quien nos dirija, Señor, en la reflexión de tu palabra. Ayúdanos para que podamos sacar provecho de ella, que podamos aprender, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, de tal modo que podamos comprender, Señor, las cosas que a veces nos son ocultas. Padre Celestial, quita de nosotros toda preocupación, todo aquello que pueda distraernos en nuestra mente, y danos la bendición, Señor, de estar concentrados en tu palabra para poder recibir de ti, Señor, el alimento espiritual. Necesitamos tu presencia, Señor, en nuestra vida. Mi Dios, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de la profecía de Enoc, a la cual se refirió Judas en el versículo anterior, ¿no es cierto? El versículo 14, cuando se refiere diciendo que de los cuales, o sea, estamos hablando de los burladores, ¿no es cierto? De este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, apariencia de que son hijos de Dios, pero que en verdad no lo son, que tienen características como si fueran hijos de Dios, pero que no tienen nada de Dios en sus vidas. Respecto de estos, dice Judas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Vemos a un Enoc profetizando antes del diluvio, antes que Dios actuara sobre la tierra por causa del pecado y de la maldad. Vemos a este Enoc, ¿no es cierto? Sabemos un poco más de Enoc gracias a esta revelación que nos entrega Judas, una revelación entregada por Dios. Dijimos que hay quienes aseguran, ¿verdad?, principalmente que son aquellos incrédulos, enemigos de la palabra de Dios, que intentan ver el error en la palabra de Dios e intentan hacernos creer de que Judas está citando el libro apócrifo de Enoc, el falso libro de Enoc en realidad. Ya hemos entregado algunas evidencias y pruebas, ¿no es cierto?, de que eso no es posible y que esta epístola, aunque sea una epístola tan breve que habla de la urgencia con la cual Judas escribe, no hace referencia, ¿verdad?, a dicho libro, sino que más bien podríamos decir con toda certeza de que es Dios quien le revela a Judas estas cosas para que nos las enseñe a través de su palabra. Y por lo demás, quien escribe inspirado por el Espíritu Santo. Así que no podemos poner en duda esta epístola, ¿verdad? Y esta epístola es absolutamente dirigida, ¿no es cierto?, y entregada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces hemos visto que esta profecía que hace Enoc antes del diluvio es una profecía en realidad muy severa y que habla del juicio que Dios hará sobre todos los incrédulos. Pero en este caso se refiere a personajes específicos, como acabamos de leer en el versículo 16, ¿no es cierto? El Judas nos entrega nuevamente más características de estos hombres que son enemigos de nuestro Señor Jesucristo, en realidad.
Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla soberbia, teniendo en admiración las personas, por causa del provecho. Bueno, debiéramos recordar las palabras del Señor también, y el consejo de Dios en su palabra, específicamente en el libro de los Proverbios. Si nosotros leemos en Proverbios 6:16, también Dios nos está entregando algunas características de las cuales Dios aborrece, de las cuales características hemos visto, ¿no es cierto?, que están en el carácter de estas personas, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la piedad con su forma de vida. El versículo 16, en el capítulo 6, en Proverbios, nos dice específicamente que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esta es una forma de decir cuánto desprecia Dios el pecado de la soberbia, cuánto desprecia Dios los pecados que habitan en el corazón de los seres humanos, porque Dios es santo, porque Dios es el creador, ¿verdad?, de todo lo que existe, pero una característica netamente de Dios y perfecta es su santidad absoluta. Por lo tanto, Dios aborrece el pecado, no puede ver el pecado. Dios es luz, dice la palabra del Señor, y no hay ningunas tinieblas en él, ¿verdad? No puede haber tinieblas en el Señor, porque Él es luz, es perfecto. Y dice así: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Estas cosas son las que Dios aborrece, porque estas cosas son características de estos hombres que tendrán que rendir cuenta a Dios y que enfrentarán un severo juicio de parte de Dios cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente. Pero estas características, mis hermanos, debemos mantenerlas alejadas de nuestra vida. Ninguno de nosotros debería tener estas características en nuestra forma de ser y de comportarnos, ¿cierto? Tener ojos altivos, ser soberbio, no escuchar el consejo de nadie, creer que tenemos la razón siempre cuando opinamos y cuando hablamos. La mentira, ¿verdad? Debemos sacarla para siempre de nuestros labios. El Hijo de Dios debe ser veraz, ¿verdad? Porque nuestro Dios es veraz. Por lo tanto, nosotros debemos expulsar la mentira de nuestros labios, porque Dios aborrece la mentira. Porque el diablo, dijo nuestro Señor Jesucristo, es padre de mentira. Por lo tanto, nosotros no somos hijos de las tinieblas ni de la mentira, sino que somos hijos de Dios, de aquel que es luz y que es pureza, ¿no es cierto?, y santidad. Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿verdad? No solamente esto es enjuiciable desde el punto de vista humano, sino que Dios también será el vengador de todos aquellos que pierden su vida en esta tierra en manos de su prójimo. Miren qué tremendo esto. ¿Cuántos criminales y cuántos asesinos, ¿verdad?, quedan sueltos y nunca pagan en esta tierra? Bueno, tendrán que enfrentar el juicio de Dios en algún momento. Tendrán que rendir cuenta por haber quitado la vida a otra persona. Nadie escapará del juicio de Dios, absolutamente nadie. Y luego dice también el corazón que maquina pensamientos inicuos. Miren ustedes, Dios va más allá aún de nuestro comportamiento. Dios ve nuestro pensamiento. Dios conoce nuestros sentimientos, sabe lo que hay en el fondo de nuestro ser. Si es que hay ira, ¿verdad? O si es que hay rencor hacia alguna persona. Dios lo sabe perfectamente eso. Y por lo tanto dice que Dios aborrece, ¿verdad?, esta actitud, ese corazón que maquina pensamientos necios, pensamientos de maldad. Aquellos que anidan la maldad en su mente para, ¿verdad?, hacerlo,
para realizar aquellas cosas que planifican en sus mentes malvadas. Bueno, Dios aborrece eso, esa actitud. Aquellos pies presurosos para correr al mal, aquellos que no pierden el tiempo y aquellos que rápidamente buscan, ¿cierto?, hacer daño, aquellos que andan como león rugiente, podríamos decir, así que es una característica del diablo. Pero ¿cuántos hombres, verdad, en esta tierra andan de esa manera para sacar provecho, para aprovecharse, verdad, o para hacer daño simplemente a las personas que se atraviesan por delante? Y luego dice también que el testigo falso que habla mentiras. Cuidado con nosotros también cuando hablamos mentiras con nuestros labios, cuando testificamos falsamente. No podemos nosotros prestarnos para eso. Si en alguna oportunidad alguien a usted, ¿verdad?, le pide ser testigo en un lugar que no corresponde para testificar una mentira, bueno, no podemos nosotros prestarnos para eso. Debemos decir que no, ¿no es cierto? No podemos, porque Dios es quien nos está mirando. Y Dios es a quien tendremos que dar cuenta también si es que nosotros incurrimos en estas faltas. Y por último dice, el que enciende rencillas entre los hermanos. Qué pecado, ¿verdad? Más aborrecible de parte del Señor son aquellas personas que encienden enemistades entre los hermanos. Esto podemos verlo también, lamentablemente, en muchas iglesias en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces, verdad, hay en distintos lugares personas que dentro de las mismas iglesias ponen en contra a unos contra otros, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice que aún dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, se han levantado estos hombres, y estas son características de estas personas, como dice Judas, ¿verdad? Estas características, los murmuradores que hablan mal de otra persona cuando está ausente, hablar mal de una persona cuando no está presente, eso es murmurar, ¿verdad? Y es un pecado que Dios aborrece por lo demás. Querellosos, ¿no? O sea, aquellos que se quejan por todo, que nada les parece bien y que todo lo critican y que absolutamente, ¿verdad?, les parece mal. Bueno, Dios no quiere que nosotros seamos así. A veces también actuamos de esa forma nosotros. Siendo hijos de Dios, actuamos de esta forma y nos quejamos por muchas cosas. ¿Cuántas veces usted se ha quejado incluso contra Dios? ¿Verdad? No debería ser. Pero hay personas que se quejan contra Dios y que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Ah? ¿Por qué Dios me permite que me pasen estas cosas a mí? Bueno, eso es quejarse contra Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Debemos ser sencillos y humildes, aceptando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque no nos agrade lo que nos está ocurriendo. Pero debemos saber que Dios nunca ha perdido el control sobre nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite. Y por lo tanto, si yo cuestiono lo que estoy viviendo, entonces me estoy quejando ante Dios. Estoy diciendo que Dios no está actuando bien con mi vida. Y eso sería un pecado, ¿verdad? Debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque no lo queramos, aunque no nos guste. Dios es soberano. Nosotros somos simples criaturas, nada más. Y debemos recibir de Dios, así como recibimos de Dios tanta bendición, mis hermanos. Todos los días recibimos bendiciones de Dios. No solo esas bendiciones, esos milagros maravillosos que hace Dios. Todos los días recibimos bendiciones de Dios. La vida misma, ¿no es cierto? Pero así como recibimos estas bendiciones, también debemos ser capaces, ¿verdad? Y tener esa fe firme para recibir también, no como de Dios, pero recibir también aquellas dificultades y problemas propios de esta vida y de este mundo en el cual estamos viviendo. No olvidemos que este mundo, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Este reino en este mundo es de Satanás. Por lo tanto, no podemos pretender que todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos o como nosotros quisiéramos que salieran, ¿verdad? Siempre va a haber obstáculos para nuestra felicidad. El diablo anda como león rugiente. ¿Y a quién busca? A los hijos y a las hijas del Señor para hacernos decaer en la fe, ¿verdad? Para tener estas características. Andar quejándonos de todo, por ejemplo.
¿verdad? Murmurando de nuestros hermanos también, andando según nuestros propios deseos, sin tomar en cuenta la palabra del Señor, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta a Dios tampoco. Eh, Dios no quiere tampoco que los hijos, sus hijos, ¿no es cierto?, seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso es soberbia. Y tampoco que andemos en admiración de las personas, porque estos querellosos, estos murmuradores, ¿verdad?, estos falsos, que dice la palabra del Señor, estos burladores, tienen por característica la adulación. Son aduladores. ¿Por qué? Porque el fin de ellos es sacar provecho de todas las cosas. Esa es una característica, ¿verdad?, de estos burladores a los cuales está advirtiendo Judas en esta breve epístola. Estos son murmuradores, ¿verdad? ¿Y por qué dice estos son? Porque en el versículo 15 está desarrollando Judas en breve, ¿no es cierto?, la profecía de Enoc, que decía de que Cristo iba a venir a esta tierra a hacer juicio contra estas personas. Y por eso que Judas dice estos que tendrán que enfrentar ese juicio severo de Dios, desde donde no saldrán, ¿verdad?, airosos, sino que más bien irán a perdición directamente. Estos tienen esas características: murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, hablan soberbias y son aduladores con las personas. ¿Por qué? Porque siempre andan buscando sacar provecho de todo lo que hacen y de todo lo que dicen. Y el versículo 17 nos presenta un contraste inmenso en realidad. Judas dice, más vosotros, amados. Miren qué lindo, ¿verdad? Más vosotros, amados. Así somos nosotros. Somos amados de Dios. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí por lo demás, ¿no es cierto? Dios ama a sus hijos. Por eso dice, más vosotros, amados, tened memoria. O sea, que no olvidemos estas cosas, que traigamos a la memoria permanentemente la palabra de Dios. Y dice, las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles también nos han advertido de estas cosas. Por eso nos dice, amados, dice, tened memoria. O sea, no nos olvidemos. Consideremos estas cosas que han sido dichas antes por los apóstoles. Nos llama por lo demás, ¿no es cierto?, a ser cautelosos. Y algo importante, no escandalizarnos. ¿Por qué? Porque escándalos vendrán, y muy grandes, principalmente, ¿no es cierto?, de estas personas, de los burladores. Con respecto un poquito antes, ¿no? Vuelvo un poquito atrás cuando dice, más vosotros amados, ¿no es cierto? Quiero referirme a eso, porque el Salmo 34, 15 y 16 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ¿qué es un clamor? Sino que es un llamado con aflicción de corazón. Eso es un clamor, no es una llamada simplemente, no es llamar a alguien. Cuando clamamos, ¿verdad?, estamos llamando al Señor con dolor en nuestro corazón. Y miren lo que dice el Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento al clamor de ustedes, al clamor de cada uno de nosotros. Dios no duerme, no descansa. Dios está permanentemente, ¿verdad?, dispuesto a ayudarnos y a escuchar aquel clamor que puede salir, ¿no es cierto?, de un corazón doliente, de un corazón contrito, un corazón humillado. Dios está presente permanentemente para escucharnos. En cambio, dice también el versículo 16, la ira de Jehová contra los que mal hacen. Ahí vemos nuevamente ese contraste entre aquellos que son enemigos de Dios y aquellos que son los hijos verdaderos, fieles del Señor. La ira de Jehová contra los que mal hacen, ¿para qué? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esta frase es una expresión que nos enseña algo en realidad importante.
no tiene que ver de que Dios siempre, ¿verdad?, hará juicio a los seres humanos de sus pecados en esta tierra. No siempre será así. Y eso es claro. ¿Cuánta gente ha hecho tanto daño en este mundo, ¿verdad?, y ni siquiera han ido a la cárcel? Y mueren sin haber pagado, ¿no es cierto?, ni un solo día todo el mal que han hecho en esta vida. Bueno, tendrán que enfrentarse a Dios. Y eso quiere enseñarnos esta frase que dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios cortará para siempre la memoria de esas personas, de aquellos que no quieren entregarse a Dios en verdadero arrepentimiento, que no quieren consagrar y entregar sus vidas al Señor, que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Dios cortará de la tierra la memoria de ellos para siempre. Eso es lo que dice el salmista. Bueno, debemos ser cautelosos nosotros como hijos de Dios en esto, ¿verdad? Y no escandalizarnos. También por eso que es importante evangelizar. Y es importante, ¿no es cierto?, conducir a otros a los pies de Cristo. El apóstol Pablo hablaba incluso de que algunos forzarlos a entrar, ¿no es cierto?, a la salvación. Debemos, en cuanto está, ¿no es cierto?, en nuestro poder, hacer todo lo posible para que aquellas personas que oyen el evangelio de nuestros labios crean y acepten a Cristo como su Salvador para que sean salvos, sus pecados sean perdonados. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte, pero lo más importante, obviamente, siempre lo va a hacer el Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Por lo tanto, cuando conducimos a alguien a los pies de Cristo, ¿verdad?, ¿cuánto quisiéramos que todas esas personas que han hecho profesión de fe, aquellos que han levantado su mano tal vez en alguna reunión en la iglesia y han hecho profesión de aceptar a Cristo como su Salvador, o aquellos que han orado, ¿no es cierto?, diciendo, Señor, yo creo en Cristo y lo acepto como mi Salvador, ¿cómo quisiéramos nosotros que todos verdaderamente ellos fueran hijos de Dios? Pero no podemos asegurarlo, porque es Dios quien conoce los corazones. Nosotros solamente, ¿verdad?, hemos sido llamados a entrar en las labores que no comenzamos. Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, a predicar el evangelio a toda criatura simplemente y dejar a Dios el resultado. Es Dios quien llama. Y si Dios no quiere llamar a una persona, ¿verdad?, nosotros no podremos hacer nada. Por muy hermoso o por muy efusivo que sea un mensaje, si el Espíritu Santo no toca el corazón de aquellas personas, esas personas jamás se arrepentirán, jamás recibirán el perdón de pecados y jamás serán salvas. Porque eso depende única y exclusivamente de Dios, que es quien toca el corazón de las personas para que podamos acercarnos a Él en fe verdadera. Bueno, debemos vivir santa y piadosamente, que es lo que Dios nos está pidiendo, ¿no es cierto?, sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Los hijos de Dios debemos saber discernir entre estas cosas. Si el Espíritu de Dios mora en su corazón y usted es lleno o llena del Espíritu Santo, usted siempre va a saber actuar, va a saber lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que otros nos digan lo que debemos hacer. Pero si ponemos atención, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos guía y que nos enseña, ¿verdad? Pero si no estamos atentos a las cosas espirituales, sino que estamos sumidos en el materialismo y preocupados absolutamente y únicamente, ¿no es cierto?, de nuestras labores terrenales, que por lo demás no digo que sea malo, ¿no es cierto?, porque hay responsabilidades que son propias del ser humano y que son obligaciones nuestras, pero que si vivimos únicamente como si fuera lo único que existiera y descuidamos, ¿no es cierto?, nuestra vida espiritual, entonces difícilmente podremos oír la voz del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que habla en nuestro corazón para guiarnos en esta vida, ¿verdad? Pero si ponemos mucha atención y nos tomamos firmemente de la mano del Señor y ponemos atención, ¿verdad?, entonces podremos saber perfectamente discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. De los creyentes verdaderos, quiere decir todo esto que dice Judas, se espera mejores cosas que los falsos maestros, que estos verdaderos engañadores, burladores, como los llaman, ¿no es cierto?, los apóstoles.
Y para ir finalizando, el versículo 18, cuando Judas hace referencia, como dice, como os decían, ¿ya?, a los apóstoles, que decían esto los apóstoles, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Judas está citando a los apóstoles, ¿verdad? Y está citando a los apóstoles en sus predicaciones orales. No a los escritos, no a las epístolas, no está aludiendo a eso. ¿Por qué? Porque las epístolas de Pablo a Timoteo, por ejemplo, y primera y segunda de Pedro, son posteriores a esta epístola de Judas, fueron escritas después. Por lo tanto, Judas está citando las palabras orales de los apóstoles, no las palabras escritas. Veamos lo que dice Hechos 29 al 31. Dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y fíjense lo que dice, que importante aquí, lo que dice el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. No debe extrañarnos, mis hermanos, si hay algunos de nosotros que el día de mañana le dé la espalda al Señor y quede en el camino. Es triste ver cuando aquellos a quienes llamamos hermanos en Cristo, es triste ver a aquellos que se bautizaron, a aquellos que se recibieron de miembros en nuestra iglesia, a aquellos que hicieron profesión de fe, a aquellos que se comprometieron ante Dios y ante la congregación de ser fieles hasta la muerte. Es triste cuando los vemos quedar en el camino. Pero no debemos escandalizarnos. Es imposible no entristecernos, es verdad, porque amamos a nuestros hermanos, los queremos, pero Dios conoce los corazones, no nosotros. Y es triste cuando vemos a aquellos a quienes llamamos hermanos que quedan en el camino y que dan la espalda al Señor. No debemos escandalizarnos porque estamos advertidos de estas palabras que decían los apóstoles y que posteriormente Dios permite que quedasen escritas para nosotros. Estamos advertidos que entre vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Es triste, mis hermanos, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos. Podremos ser cada uno, o alguno de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, por eso que es importante tener la total seguridad de que sí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que nuestros pecados han sido perdonados y que somos nuevas criaturas. Es ese testimonio interno que nadie puede robarnos, absolutamente nadie. Ese testimonio interno solamente lo puede entregar el Espíritu Santo al corazón de cada uno de ustedes y mío también. Por tanto, velad, dice Pablo, acordándoos que por 3 años, dice, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. Cuánto amaba Pablo también, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Durante 3 años, dice él, y está recordándole a los hermanos, día y noche, o sea, siempre, Pablo estuvo amonestando a los hermanos con lágrimas. ¿Y por qué con lágrimas? Porque cada vez que nosotros amonestamos a nuestros hermanos, debemos considerarnos a nosotros mismos también. No amonestar al hermano como si nosotros estuviéramos en un pedestal y como si estuviésemos sobre todos los demás hermanos, sino que nuestra amonestación debe ser el amor y debe ser con humildad, con sencillez, considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa es una característica que debe tener el hijo y la hija del Señor. Bueno, vale decir entonces que segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos 2 y 3, sería una ampliación que el apóstol Pedro hace de Judas 18. Revisémoslo. Por ejemplo,
Judas 18, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, o que vamos a leer la próxima semana, dice: como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Judas está citando, ¿no es cierto?, a las palabras orales de los apóstoles. Y segunda de Pedro, entonces, capítulo 3, versículos 2 y 3, Pedro estaría haciendo una ampliación de lo que Judas está diciendo en el versículo 18, que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vale decir, Judas, ¿verdad?, que escribió primero que Pedro, cita las palabras de los apóstoles, palabras orales, y Pedro amplía lo que dice Judas en su epístola, ¿verdad?, respecto a estos burladores que vendrían en los postreros tiempos. Y nosotros estamos viviendo en los postreros tiempos, ¿verdad? Así que no debemos extrañarnos ni escandalizarnos de que entre nosotros, ¿verdad?, se levanten personas con estas características, mis hermanos. Murmuradores, que causen divisiones entre los hermanos, que se quejen por todo, querellosos, ¿verdad? No debe extrañarnos que dentro de nosotros mismos se levanten hermanos o hermanas con esas características. Nosotros debemos ser cautelosos. Tampoco podemos condenar y juzgar y decidir, ¿no es cierto?, quién es salvo y quién no es salvo. Eso a nosotros no nos compete. Dios lo sabe, ¿verdad? Las palabras de los apóstoles, entonces, eran palabras muy consideradas por los hermanos y guardadas permanentemente en la iglesia primitiva. Por eso, no es de extrañar, ¿no es cierto?, de que Judas citara palabras orales de los apóstoles, de sus predicaciones. ¿Ok? Repito, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Ya? Esa es la extensión que Pedro hace de Judas, versículo 18. Bien, mis hermanos, llegamos hasta aquí entonces. Que el Señor les bendiga.